Bueno, bienvenidos al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid y a un acto de memoria histórica antifranquista que se enmarca dentro de otros actos que ha habido aquí y de otros que habrá. Antes que nada os quiero anunciar el próximo, ¿no? Porque es nuestra dinámica, siempre el último anuncia al siguiente, ¿no? Dentro del ciclo antifranquista va a ser conferencia-debate, el tema va a ser Salud y República, la política sanitaria durante la Segunda República Española, otra víctima del franquismo, es decir, la sanidad pública como víctima del franquismo. Y la conferencia va a estar a cargo de Rafael Huerta, que es doctor en medicina, profesor de investigación en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, es decir, alguien que controla el tema. Y el día es el miércoles 9 de mayo, a la hora habitual, esta sí, hora médica, científica, no es de poesía, a las 7:30. El día miércoles 9 de mayo, la sanidad pública como víctima del franquismo. Dicho lo cual, esta tarde vamos a hablar de 3 poetas y escritores que lucharon contra el fascismo en los libros, pero también en las trincheras. Los textos, no les voy a engañar, pertenecen a un ciclo que estamos haciendo en Vallecas, en Radio Vallecas, un programa que se llama La Hora de la República, es decir, son textos radiofónicos. Y eso, aunque los hemos retocado para la ocasión, se han afeitado y se ha quitado, en fin, se ha intentado estructurar lo mejor posible, pues en su misma estructura es evidente, ¿no? Bueno, decir que Radio Vallecas, a lo mejor algunos la conocéis, ¿no? Es una radio libre, comprometida, y el equipo de La Hora de la República, que lo forman personas como Juanjo Picó, Carlos Gallard, Ángel Luis Sabroso y sobre todo coordinándonos José María Corona, bueno, está haciendo una labor formidable, y si hoy alguno de ellos no está aquí, no les quepa la menor duda que es porque están ahora mismo en otro acto de compromiso republicano, seguro. O sea, eso no, siempre están y son unos luchadores infatigables, y si esta tarde hay algunos aplausos, yo creo que ellos son los que se merecen la mayor parte, y lo digo sinceramente porque son, como dijo Bertolt Brecht, de estos luchadores imprescindibles, ¿no? Son de los que están todos los días, no un día o dos, no, están todos. Bueno, lo que les decía, textos para la radio, eso condiciona el tono, la forma, así que no voy a ocultar que tienen pues una función emotiva, básicamente emotiva, y bueno, están hechos con el honesto fin de exponer y explicar, pero también con el, creo que no menos honrado propósito de impeler y de mover a la acción a través del pensamiento, pero también de la emoción y del corazón. Es decir, tienen algo de, bueno, algo mucho, eso ya ustedes lo jugarán por sí mismos, de arenga. Quiero pensar que también hay algo de literatura, de arte y de creación, pero en cualquier caso, esa faceta, la faceta de la poesía, de la literatura, del gran arte, hoy va a estar cubierta de sobra, en primer lugar por los textos de los propios autores, y en segundo por el poeta que nos los va a recitar, que es José Luis de la Vega, a quien paso a presentar ahorita mismo. José Luis de la Vega nace en Alicante en 1953, es licenciado en periodismo, poeta, articulista, también actor. Publica su primer poemario en 1973, creo recordar, sí, 73, y en el año 90 aparece Los esfuerzos inútiles. Bueno, en el año 80 publicó el segundo poemario. Claro, y el tercero en el 90, es de Los esfuerzos inútiles, sí. Publicado por la Fundación Juan Gil Albert, un poeta republicano. Bueno. Y recientemente ha sido galardonado con el premio de poesía de Trasmoz. Poemas y artículos suyos han aparecido, entre otras, en las revistas Poesía, por ejemplo, y Cuadernos del Matemático, que son 2 importantes referentes del género. Y en cuanto al poeta en sí, pueden encontrarles ustedes casi todos los lunes en la tertulia de la Taberna del Alambique, allá al lado, en la calle Fúcar, y en compañía de amigos y escritores, ¿no?
O sea, tiene al poeta bien cerquita. Hablando de poetas republicanos, hay una cita aquí que José Luis me ha pedido más, porque viene muy a colación, sobre el compromiso de los poetas. Pertenece a un libro del poeta Ángel Guinda, que está aquí, poeta zaragozano, que se titula El mundo del poeta y el poeta en el mundo. Y la cita dice así: aunque admitamos que no es misión de un poeta lírico transformar el mundo, sino poetizarlo, como intelectual y trabajador de la cultura no puede mantenerse al margen de los graves conflictos políticos, sociales, religiosos y económicos que propician la injusticia, el sufrimiento, la opresión, la pobreza, la enfermedad, la muerte, las corrientes migratorias y las guerras en el mundo. Debe tomar postura e intervenir con su palabra y sus hechos, contra la indiferencia, compromiso y acción. Dos bonitas palabras. En algunos de los textos que voy a leer verán ustedes que uso el concepto de poesía útil. Ángel Guinda, creo, tiene un manifiesto que se llama Poesía útil. Tengo ahí aquí un texto de Rafael Alberti hablando precisamente sobre uno de los poetas que hoy vamos, de los que hoy vamos a hablar, sobre Arturo Serrano Plaja. Y decía Alberti, y lo digo esto como demuestra que hay una continuidad, ¿no? La poesía del compromiso social o cívica o ética, cualquiera de estos apelativos nos puede servir, nace como tal en los años 30, se desarrolla mucho en los 50 y llega hasta hoy bueno, tal vez no en tantos poetas como sería deseable, pero luego creo que en Ángel Guinda es uno de ellos, ¿no? Una poesía ética y cívica, ¿no? Dice Rafael Alberti hablando sobre Arturo Serrano Plaja: en estos son los oficios, poema que va a recitar José Luis. Largo poema, son dos partes, se va a recitar una de ellas. Publicado en Caballo Verde lo demuestra. Como en el hesíodo de los trabajos y los días, la poesía empieza a obedecer a una necesidad, a servir, a ser útil. Es decir, hoy vamos a hablar de poesía útil. Y ya para terminar con lo que es la introducción y pasar a los textos en sí, decir que hay una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es una frase que ha hecho fortuna, ¿no? Yo sé quién la lanza y quién la recoge, pero no es cuestión de decir nombres, ¿no? La frase dice, refiriéndose a los escritores franquistas, que fueron escritores que ganaron la guerra, pero perdieron los manuales de literatura. Mi experiencia personal, después de haber escrito sobre 7, estoy camino del 8º, poetas para la radio, poetas republicanos, me permite ponerlo en duda. Y si no, os invito a salir a las librerías, incluidas las de Moyano, y que tratéis de encontrar libros completos publicados de, por ejemplo, Arturo Serrano Plaja, un grandísimo poeta del que vamos a hablar, José Herrera Petere, Pascual Pla y Beltrán, Pedro Garcías, César Arconada, Germán Bleiber, Antonio Aparicio, Antonio Sánchez Barbudo. No se encuentra nada o casi nada, en cambio de autores franquistas. Yo creo que en relación a su número es mucho mayor la atención prestada y mayor la difusión que han tenido estos autores franquistas. Así que yo creo que en demasiados casos los escritores leales al gobierno legítimo, a la República, no solo perdieron una guerra, y la perdieron debido al apoyo de las potencias fascistas, pero eso es otra historia, sino también los manuales, también las pertenencias y también en algunos casos la vida, como uno de los poetas que vamos a mencionar. Yo creo que esa es la verdad. Y lo otro, la frase tan afortunada como, en mi modesta intención, huera un sutil intento de equiparar a quienes secundaron un brutal golpe de Estado fascista con quienes defendieron al legítimo gobierno, a la República. Equiparación que ética, cuantitativa e incluso, en la mayoría de los casos, cualitativamente, constituye una flagrante injusticia para con los escritores y poetas de la libertad. Es por eso, y así lo digo en uno de los escritos, que también en lo literario es necesario hacer memoria histórica. Bueno, voy a empezar ya con los textos. Disculpen si leo un poco de carrerilla, ya les digo, son textos para la radio. Después, cuando termine el acto, que terminará con Miguel Hernández recitado por José Luis de la Vega,
Como siempre en este club, la palabra será vuestra y bueno, esperamos que hagáis uso de ella porque es el sentido último de todo este ciclo de memoria. Es un diálogo, una gran conversación, no algo unívoco. Y voy a empezar propiamente con los textos. Este se radió el día 26 de septiembre de 2006 y su título es Arturo Serrano Plaja, un trabajador de la cultura para una república de trabajadores. Artículo 1. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Constitución Republicana de 1931. Poemas. Quiero decir ahora, con voz transfigurada, el triunfo enardecido de los pueblos. Aquí estoy esperando, la pluma no abandono, la guerra no termina en mis palabras. Arturo Serrano Plaja. Hubo en España un tiempo en que el arte y la cultura se hacían para el hombre, el ser humano, y el artista no estaba llamado al beneficio, sino al sacrificio, a dar ejemplo no solo en la obra, sino en la vida, y con ella, si era necesario. En aquel tiempo, lo mal visto era especularse y evadirse, y la mancha, el baldón, era robar a la ciudadanía. Esa era la verdadera suciedad, y no la grasa o la tinta en manos del esfuerzo. El artista era un hacedor más, forjando junto a otros un futuro mejor. Y era también un combatiente en la lucha por la humanidad, en la gran batalla de ideas, y no solo, también de actos. Hacer, que es la mejor manera de decir, en palabras de José Martí, el gran poeta, el gran revolucionario. Fue un tiempo que vendrá, un tiempo de república. Arturo Serrano Plaja, escritor de la España leal, poeta de la República, es hoy día poco recordado en nuestro país, algo injusto porque fue y es uno de los más importantes autores de su generación, la de 1936. Un magnífico autor a redescubrir, terruño, humanísimo, buscador de la luz no en el cielo, sino en la tierra, en los actos. Muy pocos han tratado con su hondura los grandes temas colectivos, el dolor, el desamparo de la condición humana, pero también la solidaridad y el esfuerzo. Nadie como él, en las letras españolas, ha poetizado, dignificándolo, el trabajo de los hombres y mujeres de este mundo. Sin Arturo Serrano Plaja no podemos entender el tránsito generacional de la poesía pura y hermética a una poesía como instrumento, herramienta de combate y modelo de humanidad comprometida y revolucionaria. Alberti y Machado le admiraron sin ambajes. Es el comienzo de algo nuevo, dijo el gaditano, y escribe Machado. Es Arturo Serrano Plaja un poeta soldado o soldado poeta, hombre tan a la altura de las circunstancias. Pertenece en efecto Serrano Plaja, como Machado, como Alberti, a esa estirpe de seres humanos a la altura de las circunstancias, y forma, junto a Miguel Hernández y José Herrera Petere, el tridente punta de lanza de los poetas soldados de la República Española, hombres y mujeres, a quienes por edad les fue encomendado empuñar el fusil en defensa del pueblo, y lo tomaron firme, junto a la palabra. El poeta, el luchador, había nacido en 1909 en San Lorenzo del Escorial. Comunista militante y cristiano, Serrano Plaja pelea con el V Regimiento, unidad organizada por el Partido Comunista de España, que se revelará una de las fuerzas de combate más efectivas. Escribe en todas las grandes publicaciones de la República y colabora activamente en los muchos eventos culturales de la España leal. Dirige asimismo el programa radiofónico Madrid en Armas, por el cual se emitirán los versos de poetas conocidos y anónimos
que van a contribuir poderosamente a hacer de Madrid una trinchera de la libertad. Ya en el exilio se descubre como un extraordinario narrador y ensayista. Muere en tierras de América. En Arturo Serrano Plaja, un marxista convencido, pero también un cristiano y un místico, nada se contradice y todo se resuelve en dialéctica, lo útil y lo estético, lo grande y lo pequeño, lo íntimo y lo colectivo, para notar mi sangre y otra sangre, y el yo, la sangre propia, se funde, sin por ello perder su naturaleza, en el tú, en el nosotros, en ese gran torrente corazonado que es la humanidad trabajadora, porque el trabajo, el auténtico, el de los seres humanos libres, plenos e iguales, no la esclavitud, es el gran tema de la poesía plagiana. El poeta hace una vigorosa traslación de lo propio subjetivo a lo palpable, casi masticable, compartido, público, expuesto, en donde su voz encuentra aire y luz y se nutre. No desecha ningún material por impuro o viejo, retórico o anti. En todo está lo humano y lo divino. Todo sirve si se le sabe dar su exacta, por humana, utilidad. Todo es bueno para el convento, reza el viejo adagio. Una vez más, la vieja sabiduría popular, el pueblo inmortal, la verdadera poesía. Todo sirve, pues, en este sublime combate por la humanidad, todas las herramientas, todos los oficios, poeta, labrador, carpintero. Estos son los oficios, es el gran poema síntesis. Quiero, pido, suplico palabras desgastadas por el uso y el tiempo, como los azadones. El poeta tiene que saber de lo que habla, estar informado y a pie de obra, sin avalorios ni baratijas de atrezo, aun cuando conmovido no desvaría, no pierde el norte. Por eso, esta poesía, que practica un eclecticismo amplio y al mismo tiempo riguroso, es una poesía identificada en alegría y dolor con lo que habla, y es una poesía identificable. Ello energetiza por carga referencial el texto, convirtiéndolo en poesía útil, poesía herramienta que sirve al ser humano y, por supuesto, poesía arma de combate, pues toda herramienta es, por principio, un arma. De esta forma, el poeta va enumerando en cascada cuyo ritmo regula los instrumentos, los utensilios y materias, las potencias para esta labor creadora del hombre y del trabajo, del universo. Manos tan profundas que arrancarán de la tierra campanas y martillos, azadas, cubos, hachas, vigas y plata pura y metal amarillo. Llega así a la expresión original a través de la reformulación propia de los viejos tópicos que el poeta, a base de personalidad, vivifica, haciéndolos suyos, haciéndolos nuevos. Labor entrañada y valiente, que no rehuye, porque es poeta y gran poeta al cabo, no solo eficaz, sino admirable forma y contenido, memorable. Al poeta, escritor, soldado de la República Española Arturo Serrano Plaja, le hirieron en la batalla de Teruel, terrible combate a temperaturas de 20 grados bajo cero. El ejército del pueblo, luchando calle por calle, casa por casa, habitación por habitación, logró tomar la capital en una ofensiva que asombró al mundo, pues demostraba la voluntad de resistir y vencer de una ciudadanía abandonada a su suerte por las democracias, dejada a merced de Hitler. En Barcelona, con motivo de la conquista de Teruel, se organizó una enorme manifestación en apoyo a los soldados del pueblo, por fin unidos en Ejército Popular de la República. Porque tenemos la razón y ahora tenemos también la fuerza, finalizó su alocución el presidente de la Generalitat, don Luis Companys. Desde entonces, 1938,
La razón no la hemos perdido nunca. La fuerza, el ejército popular, con 500.000 de hombres, nos la quitó en marzo de 1939 la traición de Casado, Besteiro y Cipriano Mera. Pero la estamos recuperando, la fuerza, porque siempre hemos tenido la razón y ahora volvemos a tener la fuerza. Y si no lo creéis, comprobadlo, salid a la calle, cogedla, es vuestra, de la República. Después de lo que pues, ha dicho el compañero y el amigo Miguel, después de esta presentación de Arturo Serrano Plaza, yo únicamente me voy a limitar a recitar los dos poemas que Miguel, y además lo voy a hacer delante de vosotros con muchísimo gusto, con muchísimo placer y con muchísima solidaridad. A mí me gusta mucho recitar poesía, creo que cualquier poema es recitable, no contra algunos que dicen que no. Yo creo que cualquier poema es recitable, que lo haga yo bien o que lo haga yo mal, eso vosotros ya lo juzgaréis. Bien, de Arturo Serrano Plaza, Los soldados. Me pongo de pie porque creo que es mejor ponerse de pie para recitar estos poemas que voy a recitar esta noche. Los soldados tiene una cita de Jorge Manrique que dice: y sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerza de sus manos las cobró. Y el poema es así. Arriba, por las lomas, el fuego no descansa. Por el triste camino que marcha entre encinares, vienen los batallones envueltos en la bruma. Suena el cañón lejano, palpita, dilatada, la niebla gris, oscura, del alba entumecida. Un sol pálido y débil, por un húmedo viso, asoma por las cumbres su rojiza amargura. Sopla furia la muerte, sacude la cabeza y loca gime a golpes de metal descuajado. Con ojos primitivos que el peligro hace ansiosos, avanzan los soldados, atentos a la muerte, a rastras, entre jaras, eligiendo los troncos más fuertes en el bosque, con afán instintivo y gesto de acosados cachorros indefensos. A borbotones late de temor insufrible, buscando a la temida, la sangre que la espera. Cede en furia el combate. Palmo a palmo, la muerte cede terreno, cede, vencida por el hondo contacto temeroso, con riesgo mantenido, templada y firmemente por los hombres del pueblo. Estos soldados eran campesinos y obreros, eran trabajadores de rostro silencioso, que sin querer llevaban el corazón dormido de triste y lamentable y explotada miseria. Eran un pueblo aislado, miserable y sufrido, con un poder de toros cernido en su paisaje y una temperatura de fiebre en su esqueleto, los que ahora, palmo a palmo, rechazan la vergüenza. Se quemarán los campos, arderán las ciudades, desplomándose en llamas sus techos encendidos. Desventurada España, más pobre todavía, desconocidamente soportará su angustia. No importa, con cara de gañanes tiene España vestidos de soldados a sus hombres del pueblo. No quedará en su tierra, no podrán los tiranos, ni una sola fanega sometida
humillada, con sus botas pesadas y sus gruesos equipos, caminan torpemente, pero mueven ligeros su estirpe, los soldados de nobles cavadores, de viejas y esforzadas y encallecidas manos hechas al sufrimiento, hechas de sufrimiento concentrado. Y el segundo poema de Arturo Serrano, estos son los oficios. Estos son los oficios. La voz de los trabajos es esta. La ley de los vecinos y labores. El síntoma del pan. La salida del sol y del sudor cansado. Y el número del hambre y de los pueblos. Son oscuras materias las que ordenan. Son hachas. Son laureles. Son olmos derribados. Son nubes o mujeres con mantones de lana. Son parejas de bueyes las que mueven mi lengua y tiemblan en mi pulso lentamente. Quiero que mis palabras sepan a esparto viejo o a superficies pulcras de metales pulidos. Para hablar de los hombres, para escribir el hondo y purísimo sonido de los hombres, quiero el triste sollozo que recorre los bosques. Quiero que mis palabras nazcan en donde nacen los golpes de dolor que se manejan a oscuras en la vida inapelable. Quiero, pido, suplico palabras desgastadas por el uso y el tiempo como los azadones, olor resuelto a encinas y dulce pesadumbre de músculos con sueño, de párpados ardientes y vencidos, para entonar dormido la voz de los arados. Para hablar de las eras y el cemento, para nombrar los hombres trabajando, los hombres por su oficio, los hombres y mujeres por sus nudos de sangre. Quiero una voz de cuerda y unas manos de pan, para unirme al trabajo y a los besos, y al olor a cansancio merecido. El día 2 de enero de 2007, José Herrera Petere, palabra de acero republicano. Acero de Madrid, epopeya, novela publicada por la editorial Nuestro Pueblo en 1938. Cazadores de tanques, ediciones del Quinto Regimiento, 1936. Teatro para combatientes, editado en Valencia por el Comisariado General de Guerra, 1937. Puentes de sangre, narración a propósito del paso del Ebro, que ve luz en Madrid y Barcelona. Guerra viva, libro de poemas de 1938. Cumbres de Extremadura, novela de guerrilleros. A veces bastan los títulos de las obras, las fechas y lugares para saber del temple de un creador, de su altura ética y moral, para saber de José Herrera Petere, o simplemente el miliciano Petere, como firmaba desde primera línea. Madrid, Madrid, a tus puertas la negra bestia amenaza, pronto, muy pronto, a las armas. Un poeta de la España leal que estuvo en el campo de concentración de Saint-Cyprien y acabó muriendo en el exilio. Un escritor prácticamente olvidado en 30 años de restauración monárquica. Oh poetas sin tierra como yo, condenados a arañar sus palabras en las rocas. Por Acero de Madrid le fue concedido a Herrera Petere el Premio Nacional de Verdad de la República, de Literatura de 1938.
Se ha comparado esta novela con Madrid de corte a Checa, del falangista Agustín de Foxá, conde de Foxá y marqués de Armendáriz. Cómodamente instalado en la retaguardia franquista, nos dice del pueblo madrileño y republicano el señor conde. Masas ya revueltas, mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, risozos estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos, toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos, los feos, el mundo inferior y terrible, dice Foxá. Sin embargo, el autor de párrafos de un nazismo eugenésico tan químicamente puro ha sido objeto de mayor atención y estima por parte de la historiografía literaria que el Premio Nacional Luchador por las Libertades. No existe ninguna reedición de Acero de Madrid desde 1938. Madrid de corte a Checa, en 30 años de monarquía, ha sido reimpresa en al menos 2 ocasiones por grupos editoriales de gran tirada y renombre. Así se ha escrito también la historia literaria de este país, y es por eso que nosotros, como escritores republicanos de hoy, debemos exigir una verdadera ley de memoria histórica, una memoria de ley, no un aguachirle, y afirmar que la ética forma parte indisociable de toda creación. No puede jalearse una obra inhumana bajo los supuestos, siempre discutibles, de la técnica, del oficio y aun del talento. También en Auschwitz los hubo, pero al servicio del crimen. También en el arte existen límites. José Herrera Petere nació en Guadalajara en 1909. Joven surrealista, evoluciona hacia un marxismo poético, nada dogmático, pero firme. Profundo conocedor de la geografía castellana, sintonizó muy bien con la llamada Escuela de Vallecas, el grupo de artistas que, asomados a la ancha boca de Castilla, supo extraer de la tierra dura y milenaria, de sus humildes materias, toda una rica poética comprometida con el pueblo. Llegada la guerra, Petere empuñará el fusil por la República y será uno de los más destacados escritores en lucha. Sus poemas fueron muy populares, también las canciones basadas en textos suyos, como la famosa No pasarán. Añadir a ello artículos, relatos, novela, teatro, recitales y altavoz del frente. Fue sin duda uno de los escritores más activos en la España leal. Combatiente en el Ebro, el exilio fue especialmente duro para un hombre tan apegado a una tierra y a su gente, pero jamás claudicó de sus convicciones. Así murió en Ginebra, Suiza, un 6 de febrero de 1977. Hará muy pronto 30 años, una efeméride. ¿Quién la recordará? Perdido en el mar, perdido como la luz de una estrella, tiempo fuiste y eras agua, y ya no serás poema. José Herrera Petere compaginó obra y compromiso, ideología y creación de forma coherente, sin concesiones esteticistas, pero sabiendo hacer admirable materia, arte, de la realidad que vivió en primera persona y en primera línea de fuego. Su realismo, a veces crudo y otras afectuoso, nos demuestra que la realidad, con buen hacer y buen decir, puede ser, es, el más amplio campo de creación, en donde cabe toda la maravilla, toda la magia, también la crueldad del ser humano, que precisamente por humanas son verdaderas. Un camino parecido al que nada casualmente seguirá años después el neorrealismo. Mucho de eso hay por adelantado en Herrera Petere, en su enorme sentido del ritmo, en la plasticidad de sus imágenes y en la expresividad tan propia que aúna lo conmovedor y lo terrible.
en Acero de Madrid, la prosa, más que relatar, canta, arde en una sucesión de cuadros que recuerdan a Paisa, Camarada, la película de Rossellini. El lenguaje es nítido y no elude lo áspero, pero ahonda, y consigue un aliento poético sostenido que lo emparenta con el mejor Víctor Hugo y su epopeya social, Los Miserables. También el teatro en guerra de Petere es de mensaje directo, como un martillo que golpea la conciencia a la vez que forja materia para la reflexión. Especialmente significativo es su aporte al Romancero General de la Guerra Española, una iniciativa de la revista El Mono Azul. Ambas creaciones, la recopilación y la revista, siguen sin tener igual. Jamás fue una gran publicación tan abierta. Nunca se pusieron a disposición de la ciudadanía tantos medios para darle voz. En El Mono Azul y El Romancero escribieron todos, desde el más laureado artista al más humilde de los trabajadores y soldados del frente. No ha vuelto a verse algo semejante en una gran publicación cultural española, y ello es prueba palmaria de que también en la cultura y en el arte la república significa democracia verdadera. José Herrera Petere es, por méritos propios, el gran poeta del quinto regimiento y autor de su himno de marcha. Este regimiento se convirtió en la unidad modélica del pueblo en armas, en la cual confluyeron militantes de todas las organizaciones políticas y sindicatos leales al gobierno. El quinto regimiento supo canalizar y dar forma eficaz a ese gran caudal de generosidad humana, forma integral, con conciencia y consciencia, luchar y saber por qué se lucha, con pedagogía, técnica y aprendizaje, con defensa y difusión de la cultura a todos los niveles y, por supuesto, con disciplina, disciplina hecha virtud revolucionaria, porque había que resistir, y se resistió en Madrid, un 7 de noviembre ya inmortal. Fue la luz que se dio en todo el mundo, alumbrando el camino de los pueblos libres para derrotar la oscuridad, el fascismo. Ese día, Franco perdió para siempre. Da igual lo que hiciera después, lo que hagan, perdió para siempre. Perdió el porvenir, que es nuestro, de la República. Poco. El padre de José Herrera Petere fue el general Emilio Herrera Linares, destacado pionero de la aviación española y reputado científico. Católico de raigambre, no dudó un momento en permanecer fiel a la República. Ya en el exilio, formó parte de su gobierno, llegando a presidirlo. Su ejemplo, como el de tantos otros militares y personas de fe que sirvieron con lealtad a una república laica de trabajadores, nos demuestra que básicamente y antes que nada, el republicanismo es y debe seguir siendo cuestión de honestidad, cosa de buenas personas, personas como el escritor José Herrera Petere y el general Emilio Herrera Linares, al que ya fallecido dedicaba a su hijo, no mucho antes de morir él mismo, estos conmovedores versos. A mi padre muerto en destierro. Yo he tenido un padre honrado, se llamaba Emilio Herrera, que yace junto a mi casa, en exilio, bajo tierra. Las luces ya se retiran, fuegos fatuos, un misterio, alba del amanecer, resucitará a los muertos. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no tienes ojos verdes, ya no hay tu ciencia en tus labios. Pero tu Dios es clemente
y tiene mirada blanca, y a través de las estrellas admira tu alma clara. Tu inteligencia palpita aún en el cementerio, diciendo: aquí yace un sabio que peleó junto al pueblo. Lava de Madrid que corre, lava por barrios enteros, lava de Madrid que vuela, lava por campos y cerros, que al Guadarrama se llega por los caminos ardiendo, donde la negra culebra del fascismo silba al viento. Lava que líquida corre, ha de tocarse en acero, que el Partido Comunista, cuando en julio ardía el pueblo, para vencer el fascismo, fundó el 5º Regimiento. Cuartel de Franco Rodríguez, solar bajo el sol de fuego, roja iglesia, rojos muros de ladrillos y cementos, filas de obreros se instruyen, filas y filas de acero, a falta de los fusiles, al hombro llevan maderos, a falta de bayonetas, brazos y puños de hierro. En la arena soleada forman filas los obreros, pasos firmes, roncas voces, fuertes brazos, ojos fieros. Allá, por el horizonte, se ven asomar los cerros, donde la negra serpiente del fascismo silba al viento. Cuartel de Franco Rodríguez, cuartel bajo el sol de fuego, fuerte solar de cultura, de fuerza del mundo nuevo. En tus arenas ardientes se instruyeron madrileños, se fundió su ira roja para tocarse en acero, que el Partido Comunista formó el 5º Regimiento. Batallones los de Tellman, batallones los de Acero, Brigada de la Victoria, Lister, Galán y Modesto, Benito, Arellano, Heredia, Cortijo y Paolo muertos. Vuestra sangre corrió unida por el 5º Regimiento. Por España antifascista, alto, muy alto el acero, cómo se organiza y lucha con consignas del momento, cómo es cada vez más fuerte el gran 5º Regimiento, cómo un pueblo ha transformado el muro de firme acero. Gran regimiento de España, gran regimiento del pueblo, que tu fuerte savia pase contigo al único ejército. Si esto ocurre, de seguro, pronto el fascio será muerto. Que tus hombres organicen al gran ejército nuevo, único y libre de España, grande, potente y certero. Solo entonces, como tú, podrá llamarse de acero. Bueno, y ahora para terminar con Miguel Hernández, esta glosa realmente es un poco más pequeña que las otras. En primer lugar porque, bueno, no es fácil. Los otros dos poetas eran mucho más desconocidos, por tanto, en su momento juzgué prioritario difundir más cosas. Miguel Hernández, afortunadamente, mucho más conocido, de manera que no había necesidad de hablar tanto de otras facetas de su vida ya conocidas, y también porque además con esta glosa con la cual comenzamos el ciclo en Radio Vallecas, era la primera y bueno, todavía digamos que no dominaba muy bien el tema este de los tiempos de la radio y tal. Con esto es como con esta glosa se inició, y además fue el día 28 de marzo de 2006, que era el aniversario, era el 64 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Fue ese día cuando comenzamos el ciclo de escritores de la España leal, poetas de la República, en Radio Vallecas. Día 28 de marzo de 2006.
Miguel Hernández, poeta del pueblo y soldado de la República. Tal día como hoy, de hace 64 años, en una cárcel franquista, moría, o más exactamente, dejaban morir, esto es, asesinaban pasivamente. Tal día como hoy, digo, terminaban de asesinar al gran poeta español Miguel Hernández Gilabert, español republicano, hombre del pueblo, poeta del pueblo. Había nacido solo 32 años antes. En 1910 veía luz, esa luz levantina, huertana, que ungirá sus versos en Orihuela. A Orihuela debe Miguel Hernández los nutrientes, la sabia terruña de su obra sin par, también amistades y apoyos verdaderos. La vida debe, pero también a su Orihuela la muerte. Es allí donde le denunciarían y encarcelarían para no volver a ser libre jamás, salvo en la propia muerte. Y en sus versos, en la palabra que nos legó a todos por igual, su voz, la nuestra, recoged esta voz. A comienzos de 1936, como culmen de un proceso paulatino en el que juegan relevante papel la Revolución de Asturias y sus nuevas amistades, Neruda, Alexandre, Bergamín, Alberti, Miguel Hernández es ya un autor plenamente identificado con los ideales republicanos, los mismos que dieron como fruto una generación de artistas, pensadores, escritores y científicos como no había visto España en siglos, y se hable de aquella época como de una edad de plata de la cultura española, la generación de la República, una pléyade. Por eso, cuando en julio estalle la sublevación de los generales traidores, la implicación de Miguel Hernández en la defensa de la legalidad republicana será firme y activa desde el principio. Será la guerra de resistencia del pueblo español frente al fascismo la que acabe por convertir a Miguel Hernández en un poeta necesario, eso que muy pocos poetas, incluso grandes poetas, logran ser, dicho por el que fuera su amigo y compañero de celda, Antonio Buero Vallejo. Miguel Hernández se enrola como voluntario en el 5º Regimiento de Milicias, embrión del futuro Ejército Popular. Participa en primera línea del frente, en las trincheras, en la defensa de Madrid. Allí ve caer a su camarada, el escritor cubano Pablo de la Torriente Brau. No temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan, aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. Versos que tan ciertamente se podrían aplicar también al propio Hernández. Es nombrado comisario de la cultura, participará en casi todos los frentes de combate, Extremadura, Jaén, Levante, la batalla de Teruel, una de las más duras del siglo XX. Lister, la vida, la cantera, el frío, tú, la vida, tus fuerzas como llamas, Teruel como un cadáver sobre un río. Escribe sin descanso, en precarias condiciones, bajo las bombas, artículos, poesías, octavillas, habla por los altavoces a los soldados y campesinos de la zona cautiva, habla del objeto de la lucha noble y heroica del pueblo español republicano contra los generales traidores y la Italia fascista y la Alemania de Hitler. Habla, escribe del pueblo en armas, de los héroes de la República, forjados al calor de la lucha. Escribe, habla del noble sudor, de las manos trabajadoras, de la necesaria disciplina, de los esposos soldados, de las madres, de los hijos, de la tierra y sus frutos para todos. Escribe Viento del pueblo y el hombre acecha, libros de lucha, poesías de combate,
versos de ánimo a los hombres y mujeres que cada día mueren en los frentes de batalla y en la retaguardia por los bombardeos. Libros también de pesar, de supremo dolor por la inmensa tragedia española y la sangre derramada. Pero también, y por encima de todo, libros no sólo de exaltación o lamento, sino de honda meditación, serena hasta donde alcanzaban las circunstancias, del significado profundo de la lucha de los pueblos de España republicana contra los fascistas y los traidores. Lucha por la vida, por el porvenir. Es preciso matar para seguir viviendo. Por la libertad, la solidaridad, la fraternidad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Se lucha por la paz de las generaciones futuras. Para el Hijo será la paz que estoy forjando. Y así, no se lucha por odio, el fascismo, sino por amor. La república de libres e iguales, el cristianismo auténtico, sustrato ideológico de hernandiano a tener en cuenta, el socialismo y el comunismo en sus más nobles, mejores acepciones. Y por eso se lucha no como un mercenario, no como un asesino amante de la guerra, sino como un hombre normal, un trabajador, un ciudadano, que en un momento se ve obligado a empuñar las armas para defender la libertad y la justicia, y las empuña con la misma naturalidad con que las deja acabada la tarea, sin odios, sin rencores, y se vuelve al hogar, al trabajo, a la normalidad de cada día. Y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. El poeta de la tierra, el poeta campesino que siembra la vida, poeta cósmico a fuer de telúrico, poeta amante, el poeta miliciano, soldado de la República Española, Miguel Hernández. Bien, entonces de Miguel Hernández, canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco, como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a retorzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los pismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo
con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Me dijiste con gesto enamorado, y al fin, sin tu edificio tonante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. Nadie llora a tu lado. Desde el soldado al duro comandante, todos te ven, te cercan y te atienden con ojos de granito amenazante, con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. Valentín, el volcán, que si llora algún día será con unas lágrimas de hierro, se viste emocionado de alegría para robustecer el río de tu entierro. Como el yunque que pierde su martillo, Manuel Moral se calla, colérico y sencillo. Y hay muchos capitanes y muchos comisarios quitándote pedazos de metralla, poniéndote trofeos funerarios. Ya no hablarás de vivos y de muertos, ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida no te verá en las calles ni en los puertos pasar como una ráfaga garrida. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente, heredará tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido. De una forma vestida de preclara, has perdido las plumas y los besos, con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos. Pasar ante el cubano generoso, hombres de su brigada, con el fusil furioso, las botas iracundas y la mano crispada. Miradlo, sonriendo a los terrones y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos a nuestros más floridos batallones y a sus varones como rayos rudos. Bueno, yo para terminar también de Miguel Hernández, que es mi paisano, yo soy alicantino, pues también para terminar un poema que yo creo que conocéis aquí todos, que es la elegía a su amigo Ramón Sige, ¿no? Bien, elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser
llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi vida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Gracias.